Con el discipulado de alimento sólido. Hoy estamos en la serie Las 7 iglesias y hoy tocaremos la iglesia de Sardis. De todas las iglesias que estamos tocando, de repente esta es la más difícil de asimilar, pero es una de las que está latente en todo el planeta, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es un componente muy importante dentro de las 7 iglesias que usted debe conocerlo. Vamos a abrir la presentación. Ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de Esmirna, hemos hablado de Pérgamo, hemos hablado de Tiatira el anterior miércoles. Hoy nos toca la iglesia de Sardis. Es importante Sardis para cada uno de nosotros. Como habíamos dicho, la Biblia nos muestra estas 7 iglesias como una época que ha pasado la iglesia. También nos muestra el estado de cada iglesia o congregación en algún lugar del planeta, como también nos muestra la situación espiritual de una persona individual, ¿no? Entonces también existe gente que está pasando por esta fase como la iglesia de Sardis. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1 verso 20. Libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 20 dice así: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que abras nuestro entendimiento, que nos des la gracia para poder predicar, la gracia para poder entender, y que al finalizar, Señor, esta enseñanza, tu nombre sea glorificado. Al terminar esta enseñanza, nuestro corazón sea predispuesto a reflexionar, a cambiar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia de Sardis. Sardis, en un resumen, nos representa una iglesia muerta. Una iglesia que está en Cristo, pero está muerta. Una iglesia que invoca el nombre de Cristo, pero está muerta. Entonces vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesucristo, el concepto que tiene de la iglesia de Sardis, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué difícil poder asimilar este párrafo. Yo conozco tus obras, claro que las conozco, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes por sobrenombre judío, pero no eres judío. Tienes por sobrenombre cristiano, pero estás muy lejos de Cristo. Estas primeras palabras que habla Jesús a la iglesia de Sardis son letales. Es una verdad desnuda. Tú tienes nombre de cristiano, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Conozco hombres y mujeres en toda mi vida ministerial que invocan el nombre de Cristo, que invocan el nombre de Jesucristo, que proclamamos que lo amamos, pero nuestras obras dicen contrariamente a lo que hablamos. Conozco muchos hombres y mujeres que nos autodenominamos cristianos, pero nuestra vida está alejada de la voluntad de Dios. No solamente conozco personas comunes y corrientes, sino también conozco personas que están ministrando en congregaciones, pero están muertos. Un día encontré a una mujer
que fumaba y estaba ebria. Y cuando me encontró en la calle me dijo: pastor, quiero pedirle disculpas porque yo escucho lo que usted predica y me copio todo el mensaje y el domingo lo predico en mi congregación. Y como Dios se mueve en su congregación, también se mueve en la mía. Estas palabras las analicé por mucho tiempo. Que la palabra de Dios es verdad, que va a ser su obra, va a ser su obra. Pero esa mujer tenía nombre de que vivía y estaba muerta. Conozco matrimonios que dicen conocer a Cristo, pero están divorciados. Conozco ministros de Dios que están predicando del amor de Cristo, que están predicando de la restauración, de la sanidad, pero tienen la vida deshecha. Odian y no quieren perdonar a sus propios consiervos. Están sin verse con sus parejas. Tienen una gran enemistad con sus suegros, con sus suegras. Y uno de repente mira y dice: pero es un siervo, es una sierva de Dios, pero su vida está reflejando otra paternidad. Y esta es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una iglesia que sí la conoce Dios, sí tiene nombre de que vive, sí tiene nombre de Cristo, puede llamarse Cristo en cualquiera de sus expresiones, pero está muerta. Un hombre llegó del interior del oriente a la ciudad de La Paz y entró a una congregación. Y cuando empezaron a tocar, este hombre se paró y empezó a danzar y aplaudir. Un hombre muy serio se le acercó y le dijo: oiga, señor, aquí no está permitido ni aplaudir ni danzar. En la ciudad de La Paz hay muchas iglesias que sí lo aceptan. Le rogaría que por favor se modere o le invito a desocupar el salón. En mi carrera ministerial he conocido a muchos hombres y mujeres que están totalmente convencidos con la doctrina del cesacionismo. ¿Qué es la doctrina del cesacionismo? Que afirman que el Espíritu Santo está inactivo a partir del primer siglo después de Cristo. Hablan del Espíritu Santo, pero niegan su poder, niegan su señorío y su vigencia. Tienen nombre de que viven y están muertos. Conozco también un gran grupo de personas que ha decidido guardar el primer pacto, que ha decidido hacerse circuncidar. Hoy en día está de moda la corriente judaizante y tiene nombre de que viven y están muertos. El único que puede vivificar, el único que puede dar vida a la iglesia se llama Espíritu Santo. Es parte de la promesa del nuevo pacto, es parte fundamental para que convenza al hombre de juicio, de justicia y de pecado. Es el único ser que puede convencer al hombre que es un pecador. Es el único ser que puede llevar al hombre a toda verdad. Es el único ser que puede enseñar 24 horas. Y si el Espíritu Santo no está activo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, muy difícil podemos hablar de vida. No vamos a poder ser vivificados sin el Espíritu Santo. No vamos a poder disfrutar del poder inminente, de su grandeza de poder que habla
Pablo en la Biblia. El poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. No podría estar en una iglesia que niega su existencia de Él. Hay muchas corrientes pseudo cristianas que niegan la eficacia del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que dicen ser de Jesucristo, que están sus salones, su vida, su doctrina lleno de idolatría y paganismo. Tienen nombre de que viven, pero están muertas. Y Dios le dice a Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay otro tanto de iglesias donde se ha colocado en primer lugar al dinero y las riquezas. Y la Biblia dice que uno no puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Habemos iglesias que estamos en Cristo, pero tenemos un proceder mundano. No es lo mismo que canten los santos o que canten grupos mundanos en los servicios. No es lo mismo bailar música para Dios como música del mundo. Es lo mismo que el mundo sacrificar las fiestas que hace el mundo. Hacemos lo mismo con Halloween, hacemos lo mismo con Navidad, hacemos lo mismo con Semana Santa, como si no hubiésemos recibido el entendimiento de Cristo. Tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos. Donde aceptamos la presión del mundo y la introducimos dentro de la iglesia. Somos tolerantes. Y es tan fuerte la presión que por todo lado la serpiente que engañó a Eva trata de engañar a la novia del Cordero de la sincera fidelidad. Sardis cayó, tiene nombre de que vive y está muerto. Hemos aceptado las doctrinas de Jezabel, hemos aceptado las doctrinas de Balaam, hemos aceptado la doctrina de los nicolaitas y vivimos en un mundo donde no hay diferencia entre lo santo y lo profano, porque estamos muertos. Tenemos excesiva pasividad en la iglesia que está muerta. No da señales de vida. El muerto no se mueve, el muerto no respira, el muerto no habla, el muerto no ve, el muerto no oye. Y en esa condición habemos muchas congregaciones espiritualmente hablando. La excesiva pasividad está reflejando una muerte espiritual. La segunda parte que va a hablar Dios a Sardis está en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tiene nombre de que vive y está muerto. Y dice: vigila, estate atento, revisa tu camino, porque lo poco que hay también está por morir. Hay muchas iglesias que todavía leen la Biblia y aún hemos acortado los tiempos de la predicación, hemos acortado la profundidad del mensaje. Hermano, no predique eso, se van a molestar los hermanos. Hermano, no predique de esta manera porque se van a ir los hermanos. Oye, esa parte también está por morir. La palabra de Dios duele, lastima, corta, penetra dentro del ser, hasta los tuétanos, circuncida el prepucio del corazón. Claro que duele, pero da vida. Hoy en día estamos ablandando el mensaje, acomodando el mensaje,
donde ya da miedo predicar la verdad porque se van a enojar los hermanos, porque se van a molestar los líderes, que ya se molestan, se paran y se van. Esta es la iglesia de Sardis. Y Dios le dice a la iglesia de Sardis: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El día en que pecó Adán, el día en que pecó su esposa, trataron de separarse, de ocultarse de Dios. Se hicieron sus propias vestiduras, se cosieron hojas de higueras para ocultar la vergüenza de su desnudez. Algo similar está ocurriendo en la iglesia hoy en día. Nos estamos ocultando, nos estamos alejando, nos estamos cubriendo de Dios. Imagínese si tuviésemos un dedo necrosado, un dedo que no tenga vida. Se va a ir secando, secando como la lepra y caerá. Caerá del cuerpo. Algo similar ocurre con una corriente dentro de la vida cristiana, donde congregaciones no quieren estar con el cuerpo, se niegan a pertenecer al cuerpo, lo critican al cuerpo y se están secando, se están necrosando. Decía un predicador: ha pasado un lindo tiempo en Bolivia, donde las congregaciones han sido altamente pastorales. Y gloria al Señor porque ha tenido su tiempo. Pero hemos crecido, el liderazgo ha crecido espiritualmente. Y hoy no solamente tenemos que tener una vista pastoral, sino también una vista apostólica, de ver el cuerpo, de ver la integridad del cuerpo, que lo que hace una iglesia sea en favor del cuerpo. Y ese cambio está haciendo Dios. Y en ese cambio no puede haber una iglesia muerta, porque el Espíritu de Dios nos vivifica. Que hemos estado muertos nosotros, claro que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios sanó, restauró, dio vida. Él es la resurrección y la vida. Él nos hizo nacer de nuevo porque estuvimos muertos. Entonces no podemos volver a estar en el estado de donde Dios nos sacó. El verso 3, Dios va a hacer una reflexión a Sardis. Y la reflexión empieza por decir: acuérdate. Verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate, número 1, lo que has recibido. Número 2, lo que has oído. Guárdalo, no lo botes. Y arrepiéntete. Voy a parar ahí un rato y vamos a reflexionar en estas 3 palabras. Acuérdate lo que has recibido, oído, y guárdalo. Número 1, lo que has recibido. Me acuerdo de una mujer que estuvo en un campamento y recibió el bautismo del Espíritu Santo. No solamente recibió el bautismo del Espíritu Santo, sino que recibió el don de lenguas. Ella cantaba, ella alababa, danzaba, raba, iskrenda, raba. Era un mover impresionante en esa mujer. Después de un tiempo nos buscó con grandes problemas y le hice una pregunta: hermana, ¿hace qué tiempo que usted no ora en el Espíritu? ¿Hace qué tiempo que usted no ora en lenguas? Las lenguas es un don para edificación personal, para una relación muy privada con Cristo, porque se habla misterios. Esta mujer me respondió y me dijo: no me acuerdo. Yo recibí, hablé un tiempito y después
nunca más. Oye, acuérdate lo que has recibido. Acuérdate de los dones que has recibido, la revelación que has recibido. Acuérdate. La fase para la muerte espiritual es el olvido de lo que uno ha recibido de Dios. Muchos hemos recibido de Dios y nos hemos olvidado lo que hemos recibido de Dios. Un hombre me dijo: pastor, yo cuando llegué a los pies de Cristo he recibido el llamado para ir a predicar a los Países Bajos. He recibido de Dios de ir a predicar a los pueblos indígenas. He recibido de Dios de predicar a los alcohólicos. He recibido de Dios para trabajar de los niños. Y cada uno tiene una particularidad en el llamado que Dios le hace. ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada. Me he encerrado en mi escritorio, he abierto mi Biblia y leo la Biblia, creo que ya voy como por 40 veces, pero no hago nada. No tengo iglesia, no tengo amigos, no tengo congre. Oye, pero tú tienes un llamado profético. Tú tienes un llamado pastoral. ¿Te has olvidado de eso? Este hombre se puso meditabundo y me dijo: sí, pastor, yo he recibido el llamado con profecía, con imposición de manos, y no he valorado el llamado de Dios. Cuando uno no valora el llamado de Dios, no valora los dones que ha recibido y se olvida, está en la fase 1 de muerte. Número 2, ¿qué has oído? Muchos de nosotros hemos oído de Dios en sus diferentes enseñanzas y también lo hemos olvidado. Por eso dice la Biblia a Sardis: acuérdate, ¿qué recibiste? ¿Qué oíste de Dios? Guárdalo. O sea que si no está guardado, quiere decir que está botado, que está olvidado, que está colocado por ahí. Dice: guárdalo y arrepiéntete de lo que no has usado todo este tiempo. ¿Cuántas vidas estabas programado dentro del plan de Dios de predicar, de llevar el evangelio, de restaurar, de sanar, pero te olvidaste? Dios, me imagino que ha debido utilizar otras vidas para llegar a ellos, pero tú no cumpliste el lugar y el momento para el cual Dios te llamó, que es de la congregación que Dios te dio, de la célula que Dios te dio, de la misión que Dios te dio. ¿Te has olvidado? ¿Lo has dejado? ¿Lo abandonaste? Por último, te negaste a hacerlo. Arrepiéntete. La Biblia dice: arrepiéntete. Esa es la fase de la restauración, de la reconciliación con Dios. Arrepiéntete y vuelve al inicio donde Dios te llamó a hacer las primeras obras. Ese es el camino que está programado para la restauración de Sardis. Una iglesia muerta que debe primero acordarse y debe arrepentirse de sus decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, para que nuevamente sea vivificado. El versículo 4 es por demás importante. Y le dice, en el versículo 3, segunda parte: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si Sardis no se acuerde y no se arrepiente, tampoco será avisado el día en que venga Jesús. Y si no va a ser avisado, se quedará. Muchos hemos colocado teorías que han nacido de nuestro corazón y decir: no, si la salvación no se pierde, y nos hemos engañado a nosotros mismos. Aquí le está diciendo Dios: si no velas, voy a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis, tienes unas pocas personas
que no han manchado sus vestiduras. Vale decir que Sardis tiene las vestiduras manchadas, pero tiene algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Ese remanente que existe siempre en Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En la iglesia de Sardis, pese que está muerta, hay un remanente que todavía vive, que todavía está en medio de toda esa mortandad y es fiel a Cristo, que tiene vestiduras blancas porque son acciones justas, porque son actitudes dignas. Mire el remanente. Ese remanente está como pábilo que humea en medio de gente que está muriendo. Me sorprende estas gentes que son pocas, pero que no se han salido de Sardis. Me sorprende estas algunas personas que al ver tanta mortandad no tuvieron o no tomaron la decisión de decir me voy de esta congre a otra, sino que permanecieron fieles para que Sardis tenga una oportunidad de vida, para que estas personas sean luz en medio de esa mortandad. Es fácil buscar una congre que está bien y dejar al resto. Es fácil. Y hasta de repente sea una ingratitud abandonar a aquellos que están muriendo, yo que me siento bien. Pero miro en estas personas dignas de Sardis que se quedaron con vestiduras blancas, aún su entorno estaba con vestiduras sucias. Cómo los tratarían los unos a los otros no dice, pero puedo imaginarme que de repente les decían, somos los espirituales, somos los cristianos. Me imagino algo así. Pero se mantuvieron fieles a Cristo. Esas pocas personas sacan caras por Sardis. El verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. La victoria está en el arrepentimiento, la victoria está en recordar qué es lo que recibí, qué es lo que oí, y si yo aprecio lo guardaré, y si me arrepiento, claro que soy un vencedor. El arrepentimiento nos va a llevar nuevamente a Cristo. Va a quitar y borrar nuestros pecados y ser echados al fondo de la mar y ser nuevamente restaurados en Cristo, vivificados en Cristo por su Espíritu. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y si no venciere, ¿qué tal? Y si no venciere, la Biblia en la segunda parte dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiero leérselo al revés. Y si no venciere, no será vestido de vestiduras blancas y borraré su nombre del libro de la vida. Es obvio. Este punto es importante, de valorar lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Ahora, si no quiero irme con Cristo, es una decisión personal. El que no acordarme, el que no quiera arrepentirme, hace que mi nombre sea borrado de donde estaba escrito. Todo aquel que ha llegado a Cristo ha sido inscrito en su libro. Pero si no cambiamos, si no nos arrepentimos y somos olvidadizos, oidores olvidadizos, está en peligro ser borrado nuestro nombre. Aunque andan muchos por ahí que dicen, no, si la salvación no se pierde, al final del camino lo sabremos. No nos vamos a desgarrar las vestiduras entre unos y otros para decir si se borra o no se borra. Lo que sí hay que hacer es arrepentirse. Y si no quiere arrepentirse, al final del camino la verdad resplandecerá en nuestras vidas. Dice, y si se arrepiente no borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Si usted nota el mensaje que está dando a Sardis, al ángel, es el Espíritu. Por eso dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a Sardis solamente, sino a las iglesias, plural. Entonces, la muerte espiritual es un estado donde el hombre ha dejado de percibir la vida de Cristo. Es como un ramo roto de la planta que va a permanecer todavía verde por algunas horas, pero con el transcurrir del tiempo se secará y servirá para hacer fuego. Primera Timoteo 5:6 nos muestra parte de lo que es la muerte espiritual. Pero dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Cuando habla de las viudas jóvenes, la Biblia dice que hay viudas jóvenes que les gustan los placeres de la vida, les gusta tener una noche loca, una noche de copas, les gusta salir de farranda con los amigos, claro que les gusta tirarse unos drinks de vez en cuando. Está viviendo, pero está muerta. Qué fuerte. Tengo mis amigas que me encantan cómo farrean. Oh, de los chistes obscenos me río. En las noches bailo en la oscuridad y de cuando en vez me voy con un amante. Tengo nombre de que soy cristiana. Tengo nombre de que soy ministro de Dios, pero estoy muerto. Qué terrible. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Sea hombre o sea mujer, los placeres de la vida matan al espíritu. Efesios capítulo 2, verso 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pastor, tengo un pequeño problema. ¿Cuál es tu problema? Le dije al hermano, ¿sabe qué? Soy cristiano hace 20 años, pastor, pero tengo un problema de que de cuando en vez le pongo unas copitas con los amigos, con los compadres. Es que soy dirigente y me obligan a tomar y mi mujer no me comprende porque ella no quiere que no tome un solo trago, pero yo tomo de cuando en vez. Le pregunté, ¿y de cuándo es cuando en vez? Cada semana, una vez, no es más. Mire, mi hermano, usted está muerto de sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mi hermano, permítame decirle, usted es un hijo de desobediencia y está operando en usted el príncipe de este mundo. Qué difícil un diagnóstico espiritual. Pero si vamos a ser desobedientes, si vamos a ir conforme a la corriente de este mundo, estamos muertos. Y si estamos pecando y estamos en delitos, con mayor énfasis. Pero si soy cristiano. Cuando no conocía a Cristo, conocí a un hombre con el cual bebíamos hasta perder el poncho. Y bailábamos, teníamos nuestro preste. Bailábamos en nuestro preste en las novenas, octavas, séptimas, en todas esas fiestas paganas. Y el día de la fiesta bailábamos caporales, yo con mi esposa o mi esposa conmigo, y bebíamos 3 días. Y este era mi amigo. Lo conocí 1 año, lo conocí 2 años, lo conocí el 3er año. Al 4.º año conocí a Cristo y ya era vicepresidente de la fraternidad. Tomé la palabra y antes del brindis dije, escúcheme, amigos, les dije, pero este es el camino incorrecto, así no se conoce a Cristo.
he venido a pedirles mi renuncia porque esta forma de seguir a Dios no es la correcta y yo he conocido a Cristo y me arrepiento todo lo malo que he hecho. Y les invito a seguir a Cristo. Casi me pegaron, pero me aceptaron por la amistad y salí de la fraternidad. Pasaron los meses y estaba tan enamorado de Cristo que leía la Biblia de día y de noche. Y un día un hermano me dice: quiero invitarlo, mi hermano Fidel, venga a mi célula a compartirnos la palabra. Yo fui a compartir la palabra. Y cuando llegué a la casa, vi a mi amigo del Preste. Fui el hombre más feliz al verlo ahí. Dije: gloria a Dios, el segundo hombre que sale de la fraternidad, y este es el hombre para Cristo. Terminé de predicar, de enseñar, y les dije: amados, quiero dar gracias a Dios porque lo miro a mi amigo fulano de tal, con el cual nos hemos perdido durante 3 años en una fiesta y en otra fiesta, y bebíamos todos los días de la fiesta, pero hoy lo miro nuevamente en Cristo, lo miro nuevamente enamorado de Dios. Todos los hermanos, ninguno se alegró. El único que se alegraba era yo. Creo que no me entendieron. Este hombre estaba perdido, pero ahora viene a la reunión. Hice el énfasis. Y la gente, en vez de alegrarse, empezaba a llorar. Mi amigo se paró. Y cuando se paró, tomó la palabra y dijo: hermano Fidel, gracias por haber venido, pero yo debo confesar mi pecado. Yo soy miembro de la congregación, soy diácono hace muchos años y me he perdido en el mundo y he tenido una doble vida. Mi amigo era cristiano, nunca me habló de Cristo y se perdía conmigo. Ese es el típico ser humano que representa la iglesia de Sardis. Hay muchas mujeres que dicen: ay, Dios es mi Señor, Dios es aquí, Dios es allá, pero siguen en sus delitos y pecados. Hombres que invocan el nombre de Cristo, pero siguen en sus delitos y pecados, por tanto están muertos, siguiendo la corriente de este mundo que está gobernado, que está dirigido por el espíritu, por la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. El ser vigilante es una parte demasiado importante. Y he querido sobresalir porque él dijo: Sardis, velad, para que no venga como ladrón en la noche. El ser vigilante no es nada más ni nada menos que tener una vida de oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Iglesia de Jesucristo, tenemos un déficit de oración. Tenemos un déficit en nuestras vidas de oración. La carne se cansa. Dice: pastor, tengo sueño, no he dormido, tengo hambre. Hay 1000 justificativos. Pero la persona que no ora, la persona que no vela, está expuesto a caer en la tentación de este mundo. Para que no entréis en tentación. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sardis, necesitas velar, necesitas comunicarte con el Padre, necesitamos orar, velar, para no caer en muerte. Todos los ministros de Dios invitan a jornadas de ayuno, de oración, pero solo el 1, el 2, el 5% asiste. Pero si convoca a una parrillada o un aniversario, tenemos una mayor cantidad de gente, mayor porcentaje de gente que viene. El poder orar y el poder
velar, ayunar, creo que es el déficit que está atravesando la iglesia en promedio. Primera de Pedro capítulo 5, 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque el diablo, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quisiera que usted se imagine cómo se sentiría que un león le muerda el pecho, o le muerda la cabeza, o le muerda un brazo. Con seguridad que hay un riesgo de muerte altísimo. Algo similar ocurre en el mundo espiritual. El diablo está alrededor de cada uno de nosotros buscando a quien devorar. Y la única manera para contrarrestar es saber velar, ser sobrios, orar, velar, para que el Padre nos comunique las acechanzas que tiene el diablo sobre nuestras vidas. Iglesia de Sardis, está por morir la oración, y eso es altamente peligrosa. Quiero hacer énfasis en otra palabra que hemos remarcado harto: acuérdate. El olvido, la Biblia nos dice que Dios no quiere oidores olvidadizos de su palabra, sino hacedores de la misma. Dios no quiere simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra que hemos oído, esa palabra que nos llevó a Cristo, no te olvides, porque la recibiste como palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, la Biblia en el libro a los Hebreos está hablando a gente que desde su niñez ha escuchado la Biblia, la palabra de Dios. No está hablando a los gentiles, está hablando a los hebreos, y dice que es necesario que le metan más diligencia. ¿Más de la que tienen? Sí, más de la que tienen. Los gentiles, nosotros, no nos han enseñado desde niños la palabra, salvo excepciones. Yo he aprendido a leer la Biblia a partir de mis 20, 25 años. Hay otros que han aprendido a partir de los 40, 50, 60 años. Y a veces leemos como un horóscopo, abrimos la Biblia, le metemos el dedo y leemos un versículo y pensamos que hemos leído la Biblia. Algunos tenemos la Biblia en casa como pisapapel, lo tenemos ahí pero no abrimos. Decimos que amamos a Dios y no nos da ganas de leer. No leemos. Pero aquí Pablo les dice a los hebreos: ¿saben qué? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, la importancia para no morir es el pan nuestro de cada día. Si no hay el pan nuestro de cada día, el maná que desciende del cielo, la alimentación del espíritu es pobre y uno puede morir. Si en este mundo se ha impuesto la comida chatarra, espiritualmente también. Escuchamos, leemos mucha comida chatarra en nuestros celulares, en el internet, en la televisión. Pero el maná del cielo, la palabra de Dios, escasamente. Y eso nos está llevando a una inminente desnutrición y muerte espiritual. Es necesario, Sardis, que oigas, que te acuerdes lo que has recibido y oído.
y que prestes mayor atención a lo que has oído, mayor diligencia. Primera de Corintios 9:26 dice la Biblia: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando de que él va a golpear su cuerpo, que va a poner su cuerpo en servidumbre a la obediencia de Cristo. Si nosotros tenemos un enemigo tan mortal como el diablo, es nuestra carne, que se resiste a no querer orar, que se subleva a poder leer la Biblia, que se insubordina a poder obedecer la verdad. Pero Pablo dice: hay que golpearlo al cuerpo. ¿Golpearlo cómo? Hágale ayunar a su cuerpo, hágale orar, hágale leer la Biblia. No sea que siendo heraldo podamos ser eliminados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Meditemos en la palabra para irnos. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amados, la segunda fase para morir después de no comer es dormir. Las personas que están en el hospital y van a morir, previo han estado mucho tiempo en cama por causa de la enfermedad, por causa de la debilidad. Y aquí la Biblia dice: despiértate, no duermas. Estás durmiendo mucho, Sardis. Levántate. Levántate, haz un esfuerzo, levántate y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos, escoge amistades. Ya deja de andar con tus amigotes, con tus amiguillas que te están llevando a la muerte. Arrepiéntete y ahora levántate y te alumbrará Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir caminando en dualidad de pensamiento, en dualidad de ánimo? ¿Hasta cuándo vamos a tener un pie en Dios y el otro pie en el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a jugar al ser cristianos? Despiértate, iglesia de Sardis, que estás dormida. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay tiempo, todavía hay tiempo, Sardis, para que seas colocado con vestiduras blancas juntamente con Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita noche para hablar de la iglesia de Sardis. Señor, gracias por aquellos hombres y mujeres que están vivos, sirviendo a Dios con todo su ser, con vestiduras blancas. Alabado sea el nombre de Jesucristo por ellos. Pero esta noche, Señor, quiero clamar por aquella iglesia que está dormida, que está muerta, por aquella iglesia que está caminando en sus delitos y pecados conforme a la potestad del príncipe del aire. Señor, te pido por Sardis, para que entre en sí y se acuerde lo que ha recibido y ha oído, para que pueda guardarla, para que pueda arrepentirse, pueda levantarse, y que la luz tuya, Señor, la vivifique de nuevo. Te pido por Sardis, Señor, para que pueda velar y orar y no caer en tentación. Padre, ten misericordia de Sardis. Te pido que Sardis viva, que Sardis se levante, se despierte y que tu luz resplandezca en sus corazones. Te alabo y te bendigo, Señor, por todos aquellos que están en Sardis y que están con vestiduras blancas, con vestiduras dignas, que no han
doblado su cerviz a ningún ídolo ni a otro Dios, que han estado como lumbreras en medio de una mortandad. Gracias por esos hombres que perseveran en la verdad. Mas te pido, Señor, que Sardis viva. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.